Clasificación A. Contenido apto para todo público. Hola de nuevo, vamos a dar inicio a una nueva clase aquí en Aprende en Casa. ¿Estás lista? ¿Listo? Recuerda que no hay límite para el saber y la imaginación. ¡Allá vamos! ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Distinguirás la diversidad de climas de los continentes de América, África y Oceanía. Hoy vamos a aprender sobre la diversidad de los climas de los continentes, cómo se distribuyen, qué similitudes y diferencias hay entre ellos. Anteriormente conocimos los continentes de Europa, Asia y la Antártida. Continuaremos con los climas de América, África y Oceanía. Para eso seleccionamos una serie de videos documentales para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en la distribución de los climas en América, África y Oceanía. Aprendamos de paisajes y climas del mundo. En el planeta Tierra existen diversos tipos de climas. Cada uno de ellos está asociado a un paisaje característico. Los climas se clasifican de acuerdo al comportamiento de las temperaturas y de la humedad. Existen climas tropicales, que son calurosos y húmedos, climas áridos o secos, climas lluviosos, que pueden ser templados o fríos, climas polares y climas de alta montaña. El clima tropical lluvioso es fácil de reconocer. Uno de los paisajes que corresponde a este clima es la selva, con su característico color verde. ¿Qué lugares selváticos conoces? La selva es un bosque cálido y húmedo, de árboles muy altos y con una fauna muy variada. Existen selvas en todos los continentes que son atravesados por la línea del Ecuador. Otro paisaje característico del clima tropical lluvioso es la sabana, que normalmente se encuentra cercano a la selva y tiene vegetación menos abundante y más baja. En las sabanas se producen lluvias en la época más cálida del año. Los leones y las jirafas son animales típicos de este tipo de paisaje. Ahora hablaremos de los climas áridos o secos. Uno de los paisajes asociados a este tipo de clima es la estepa, que se caracteriza por tener vegetación baja debido a la escasez de las lluvias. Paisajes como este se dan en Mongolia, en la Patagonia argentina y parte de la Patagonia chilena, al oriente de la cordillera de los Andes. También hay estepas en zonas más cálidas, como por ejemplo en Marruecos, en las cercanías del desierto de Sahara, y al sur del desierto de Atacama, en Chile. El clima desértico. ¿En qué lugares del mapa se encontrará? Recuerda, el desierto de Atacama y el desierto del Sahara. Distingue su color. En el desierto, el clima es muy seco, por lo cual existe muy poca vegetación. Nuestro desierto de Atacama es el más árido del mundo y el desierto de Sahara es el más grande. Los climas templados se caracterizan por tener temperaturas moderadas. El clima mediterráneo es una variedad del clima templado con sus estaciones bien marcadas, veranos cálidos y secos e inviernos más fríos y lluviosos. La zona central de Chile, las costas del mar Mediterráneo y el estado de California tienen este tipo de clima. El clima subtropical también es una variedad de clima templado. Aquí las lluvias se producen en la estación más calurosa y los meses más fríos son los más secos.
En América, el clima subtropical se desarrolla en la región oriental, que mira hacia el Atlántico. Otra variedad de clima templado es el clima templado de las costas occidentales, que se da principalmente en el sur de Chile, América del Norte, Europa y Australia. Este tipo de clima se parece al Mediterráneo, pero las lluvias son más abundantes y ocurren durante todo el año. Las temperaturas son más bajas en promedio, pero aumentan en verano. El clima polar se desarrolla en el continente antártico, en Groenlandia y en las costas árticas de América del Norte, Europa y Asia. Este clima se caracteriza por tener temperaturas muy bajas, inferiores a 0 grados Celsius. El clima de tundra es una variedad de clima polar. En nuestro país lo encontramos en el extremo sur, en la zona del Cabo de Hornos y en la Antártica chilena. Reefs are often referred to as the rainforests of the oceans. They're home to more than 1 million species, including 1/4 of the world's fish. But they occupy less than 1% of the ocean floor. Sprawling off the east coast of Queensland, Australia, the Great Barrier Reef is not a single reef, but a group of more than 2,800 distinct systems. It stretches more than 1,250 miles north to south and covers 135,000 square miles in total. Culturally, the reef has been a rich part of the landscape for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. They canoed, fished it, and shared myths about its creatures for generations. Divers and other tourists descend on the tropical waters of the Coral Sea. Temperatures are warm enough for enjoyable swimming and diving year-round. Peak tourism on the reef is April through November. Take day trips for snorkeling, diving, and whale watching. For more remote locations, you can charter an overnight vessel. For a bird's eye view, take a flight over the massive reef system, much of which lies close to the surface in clear, warm waters. The decline of coral reefs has been well documented. In recent years, the Great Barrier Reef suffered coral bleaching events that damaged 2/3 of the reef. Sea temperature rise, acidification, and extreme weather are some of the factors putting the reef at risk. Conservationists and the Australian government are working hard to save the Great Barrier Reef, one of the most biologically diverse places on the planet. Día tras día, las nubes faltan a su cita. El desierto parece devorar la sabana y el polvo se levanta en remolinos como emisarios desesperados en busca de unas lluvias que no llegan. En el cielo despejado, siniestras espirales delatan a la muerte. La enfermedad ha vencido a un elefante debilitado por la falta de agua y la precariedad de la dieta. Ahora su cuerpo es apenas un cuero abrasado. Los pliegues de su piel simulan montañas ajadas de un paisaje torturado por la sequía. Hasta los más poderosos sucumben bajo el poder del sol. Junto al cadáver, centenares de mariposas se congregan lamiendo la piel y el suelo, impregnados de las sales y los nutrientes de la descomposición del elefante. En Saba todo se aprovecha. La muerte genera vida. El círculo se cierra. Y de nuevo Dios y el diablo se alternan y confunden. Por fin llegan nubes esperanzadoras. Grandes cúmulos se forman sobre la sabana reseca y con 3 años de retraso descargan por fin la lluvia.
Llega el tiempo de los grandes cambios y lo hace con el extremismo característico de esta región remota, violentamente, sin aparente medida. Las lluvias producen un milagro en esta frontera del desierto. En cuestión de horas, aparecen nuevos ríos que corren por mitad de la sabana. Es el milagro anual de las tierras del Distrito Norte, cursos fluviales efímeros cuyos cauces duran únicamente el tiempo de las lluvias, pero que dejan bajo el suelo las reservas de agua que mantendrán la vida el resto de la temporada. Al sur, las lluvias descargan grandes cantidades de agua en los Aberdares y el monte Kenia, y poco tiempo después llegan a Saba en forma de violentas crecidas. El único río permanente del área de Saba recobra vitalidad arrastrando los sedimentos a los que debe su nombre: Ewaso Njiro, el río de las aguas marrones. El verdor vuelve a las tierras de Saba. En pocos días se pasa del infierno al paraíso. Como los animales, las plantas que sobreviven a los rigores de esta región son verdaderas especialistas en resistir periodos prolongados de sequía. Y en cuanto reciben agua, reverdecen de inmediato, aprovechando al máximo el tiempo de abundancia. Ahora hay agua por todos lados. Impalas y monos tota lamen las hojas tiernas de las hierbas para obtener todo el agua que necesitan. Por unos días podrán evitar el riesgo que supone acercarse a beber en las orillas expuestas y despejadas de un río como el Ewaso Njiro, que además tiene cocodrilos. En esta ocasión seguimos reflexionando sobre el clima en los continentes con relación a los continentes presentados la semana pasada y los de esta semana. ¿Qué similitudes y diferencias identificas entre los climas de estos continentes? Ahora sigamos explorando los climas y la diversidad de África y América. La Tierra es un mundo fascinante lleno de regiones que, aunque sepamos su existencia, no podemos entender al 100% la complejidad de las mismas. Y de entre ellas, las dos selvas más colosales en su tipo son las selvas del Congo y el Amazonas. Ambas, al ser selvas de gran diversidad, pueden parecer muy similares, pero en realidad tienen diferencias muy destacables. Es por eso que hoy veremos las 10 diferencias entre las selvas del Congo y el Amazonas. ¡Comenzamos! Nombres. La selva amazónica se llama así por su principal río, y este fue nombrado así por el explorador español Francisco de Orellana. Mientras él exploraba este río, fue atacado por una tribu de guerreras indígenas. Estas le recordaron a las mujeres guerreras de las antiguas leyendas griegas, las amazonas, por lo que decidió llamar a este cuerpo de agua el río de las Amazonas. En cambio, el Congo tuvo varios nombres durante su historia. Antes de la colonización portuguesa de la zona, los nativos denominaban al río Nsere o Nsadi, que en la lengua de la etnia Bakongo significa el río que traga a los demás ríos. Luego, el explorador portugués Diogo Cao, que fue el primer europeo que recorrió su desembocadura, lo llamó Río Zaire, por la deformación del nombre dado por los indígenas. Esta denominación persistió hasta el siglo XVIII, en que comenzó a ser nombrado como Río Congo, por la etnia Congo o Bakongo, debido a que esta misma dominaba casi toda la cuenca del río. Extensión. Para entender los límites concretos de estas dos selvas, debemos saber que estos van relacionados a la cuenca hidrográfica en la que se ubican, así que usaremos a sus cuencas como referencia. En este caso, la cuenca del Congo tiene una superficie de 3.700.000 kilómetros cuadrados, la misma extensión que la de Argentina y Venezuela juntas. Pero actualmente la selva tiene una superficie de 700.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de Chile. En cambio, la superficie de la cuenca amazónica es de 7.500.000 kilómetros cuadrados, casi la misma extensión que toda Australia. Pero debido a la deforestación, actualmente la selva tiene una superficie total de 5.500.000 kilómetros cuadrados, la misma extensión que 5 veces la superficie de Bolivia.
y ambas selvas siguen reduciéndose poco a poco por la actividad humana. Clima. La selva del Congo tiene un clima tropical lluvioso, con temperaturas suaves todo el año debido a su situación en el Ecuador. Las lluvias medias anuales son de 1800 litros por metro cuadrado, y su temperatura promedio ronda los 30 grados. Por su parte, el Amazonas está ubicado a la misma latitud, y por eso tiene temperaturas con pocas variaciones todo el año, aunque sus precipitaciones son más abundantes, pues su promedio de lluvias anuales supera en una amplia zona los 2500 litros por metro cuadrado, y su temperatura media anual es de 26 grados, un poco más fresca que en el Congo. Países. La selva amazónica, debido a su tamaño, está extendida en 8 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Perú y Venezuela, también en dependencias como la Guyana Francesa. Y la selva del Congo está extendida en 9 países: Angola, Burundi, Camerún, República del Congo, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Ruanda, Tanzania y Zambia, aunque en una gran parte de estos países está muy deteriorada. Ríos. El río Congo es el 9º más largo del mundo, con una longitud de 4.700 kilómetros, la misma distancia que tiene Buenos Aires de Bogotá. Además, es el segundo río más caudaloso del mundo después del Amazonas, depositando al Atlántico unos 41.300 metros cúbicos de agua por segundo. Además, es el río más profundo del mundo, con unas zonas de hasta 230 metros de profundidad aproximadamente. Por su parte, el río Amazonas es el río más largo del mundo, con una longitud de 6.992 kilómetros, la misma distancia que tiene Florida de Cádiz. Además, es el río más caudaloso del mundo, depositando al océano Atlántico unos 225.000 metros cúbicos de agua por segundo. Pero es menos profundo que el río Congo. Su profundidad varía, en algunas zonas registra de 20 a 50 metros, y en otras llega de 90 a 100 metros. Antigüedad de sus ríos. Aunque ambas cuencas son muy antiguas, la forma actual de sus ríos es bastante reciente. El río del Congo tomó su forma actual en algún punto del Pleistoceno-Gelasiense, hace aproximadamente 2 millones de años, lo que lo convierte en uno de los ríos más jóvenes del mundo. En cambio, la forma actual del río Amazonas data de hace unos 2.4 millones de años, también naciendo en el Pleistoceno-Gelasiense, siendo un poco más antiguo que el Congo, pero igualmente muy joven en términos geológicos. Para hacer una comparativa, el río Nilo tiene 31 millones de años de antigüedad. Fauna. En el Amazonas se calcula que hay miles de especies que no han sido descubiertas, pero hoy en día hay registradas 427 especies de mamíferos, 1.300 especies de aves, 378 reptiles, más de 400 anfibios y alrededor de 3.000 especies de peces de agua dulce. Estos números son eclipsados por las estimaciones de las formas de vida más pequeñas. Solo en Brasil los científicos han descrito entre 96.660 y más de 100.000 especies de invertebrados. Entre los mamíferos amazónicos más representativos podemos mencionar a los monos, el jaguar, el puma, el tapir, el perezoso, el delfín rosado, la nutria gigante y los ciervos. Se encuentran reptiles como gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud de serpientes, entre ellas la anaconda. No existe otro ecosistema en el mundo con tanta cantidad de especies de aves. Entre estas destacan los guacamayos, los tucanes, las grandes águilas como el águila arpía y otras muchas especies, en general de coloridos plumajes. El Congo, por su parte, es el hogar de más de 1.000 especies de aves, más de 400 especies de mamíferos, 700 especies de peces y un gran número de reptiles, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. La vida animal es también abundante y variada, y con importantes poblaciones de especies en grave peligro de extinción, como los gorilas de montaña, los gorilas de costa, los chimpancés y los bonobos. Entre los grandes mamíferos destacan el elefante de la selva y los okapi. Entre los reptiles figuran las mambas, pitones y cocodrilos. Las especies de anfibios e insectos son muy numerosas, y muchas aún son desconocidas. La mayor abundancia también son los insectos, sobre todo las hormigas, termitas y mosquitos. Flora. Hay aproximadamente 10.000 especies de plantas tropicales en la cuenca del Congo, y el 30% de estas son únicas en la región. Este número se ve opacado en gran manera cuando se compara con el Amazonas, pues hasta la fecha se ha descubierto que el Amazonas es hogar de hasta 80.000 especies de plantas, calculándose así que un 20% de las especies mundiales de plantas se halla en el bosque amazónico.
Ambas selvas son las mayores farmacias del mundo, pues en ellas existen una gran cantidad de plantas medicinales que sirven para tratar un incalculable número de enfermedades, y aún hoy en día existen muchas especies de plantas con las que aún no se ha experimentado. Glaciers have been shaping our world for millions of years. But as climate change warms the planet, glaciers are disappearing. Not only altering the landscapes they leave behind, but changing our oceans, weather, and life on Earth as we know it. A glacier is a huge mass of ice that moves slowly over land. Glaciers can be classified into two general groups: alpine glaciers and ice sheets. Alpine glaciers form on mountainsides and move downward through valleys. Sometimes they create valleys by pushing dirt, soil, and other materials out of their way. These glaciers are found on every continent except Australia. Ice sheets, unlike alpine glaciers, are not limited to mountainous areas. They form broad domes and spread out from their centers in all directions. As ice sheets spread, they cover everything around them with a thick blanket of ice, including valleys, plains, and even entire mountains. The largest ice sheets are called continental glaciers. They cover vast areas, including most of Antarctica and the island of Greenland. Glaciers can form over years when more snow piles up than melts. Soon after falling, the snow begins to become denser and more tightly packed. When new snow falls and buries the previous year's snow, the bottom layer becomes even more compressed. The dense, grainy ice that has survived 1 year's melt cycle is called firn. When the ice grows thick enough, the firn grains fuse into a huge mass, called glacial ice. The glacier may begin to move under its own weight through a process called compression melting. As they move, glaciers erode or wear away the land beneath and around them. When glaciers began their latest retreat less than 20,000 years ago, they left behind many landscape features, such as lakes, valleys, and mountains. Glaciers provide people with many useful resources. Glacial till provides fertile soil for growing crops, and deposits of sand and gravel are used to make concrete and asphalt. Many rivers are fed by the melting ice of glaciers. The most important resource provided by glaciers is fresh water. Earth's average temperature has been increasing dramatically for more than a century. Glaciers can act as indicators of global warming and climate change in several ways. Melting ice sheets contribute to rising sea levels. As ice sheets in Antarctica and Greenland melt, they raise sea levels, adding fresh water to the ocean every day. The loss of glacial ice also reduces the amount of fresh water available for plants and animals on land. Large additions of fresh water change the ocean ecosystem as well as ocean currents. Additionally, less salt in the ocean could disturb the Gulf Stream, drastically changing the weather on land as well. Since glaciers are so sensitive to climate change, the increased speed of glacier melt is an early warning system for the rest of the planet. And if global warming goes unchecked, many, if not all alpine glaciers could disappear completely. Al ver estos videos y estudiar sobre los climas en el mundo, explica con tus palabras y de manera breve cómo influye el clima en la vida cotidiana de las personas, de los animales y la vegetación. Para seguir aprendiendo sobre el tema, puedes revisar los mapas de tu Atlas de Geografía del Mundo y ver de manera particular los diferentes climas que hay en cada continente y cuáles son similares entre ellos.
Este aprendizaje se relaciona con el libro de texto Geografía, quinto grado, bloque 2, lección 3, los diferentes climas del mundo, en la página 55, y con ciencias naturales en el bloque 2, cómo somos y cómo vivimos los seres vivos. Los seres vivos son diversos y valiosos, por lo que contribuyo a su cuidado. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema, o si tienes internet puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Terminamos. Esto fue ¿Qué climas tienen los continentes? Aún nos queda mucho por aprender, así que nos vemos en la siguiente clase. Esto es Aprende en Casa. Es momento de movernos un poco. Saludos, continuamos en Aprende en Casa. ¿Estás lista? ¿Listo? Abre tu mente y tus sentidos. Recuerda que no hay límite para el saber y la imaginación. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. ¿Ya tienes tu cuaderno y tu lápiz? Entonces comencemos. Reconocerás la importancia de la escritura como un medio para reflexionar, comunicar y producir diferentes tipos de texto. México es un país rico en diversidad cultural y lingüística, donde además del español se hablan 68 lenguas indígenas reconocidas también como lenguas nacionales. Y hoy vamos a conversar sobre los textos poéticos o líricos que se expresan a través de la antigua y la nueva palabra de los pueblos indígenas y como parte de la lírica popular o tradicional. Por ello, te invitamos a ver y disfrutar junto con tu familia los siguientes videos. Que los disfrutes. Finali. Simeliusin México Cojoacame Luturian de Hipure. Yarelapote itum heavi lolake. Yorinericota itum nopo ito anoknakewi. Sinatam itum nopo ito anoknakewi. Kasave itum kachin irianake itum yoranoka lechivo. Simenguate benasi itum yoruturiata yoreka. Abebate hite yori. Kate ajunatia. Ake anogria. Ake amsuaya. Simen yoren nokin. Todas las niñas y los niños de México tenemos derecho a comunicarnos, expresar lo que sentimos en nuestro idioma, recibir atención a la salud en nuestra lengua materna, contar con información sobre todos los temas en nuestra lengua, recibir educación en nuestra lengua y en español, no ser discriminados por la lengua que hablemos. Y recuerda, respeta, no te burles, defiende y fomenta la diversidad lingüística. ¡Finali!
Una de las grandes riquezas de México es su diversidad de lenguas. Una riqueza que debemos cuidar porque son el alma de todos los pueblos de México. Debemos cantar en todas ellas, escribir en todas ellas, pensar en todas ellas. Las lenguas tienen un mismo fin: despertar la conciencia de los pueblos. Date. Término lenguas de México se refiere a los idiomas o lenguas y las variedades lingüísticas habladas de manera estable por comunidades de hablantes que llevan generaciones viviendo en el territorio mexicano. Además del idioma español, cuyos hablantes en sus variedades locales constituyen la mayoría lingüística, se hablan en México 69 lenguas o idiomas y agrupaciones lingüísticas indígenas, cada una de ellas con sus respectivos dialectos, es decir, con sus variantes geográficas. Gracias a las lenguas originarias tenemos las riquezas que tenemos. Luego tienes algo muy importante y tan cerca que no lo ves y por supuesto no lo valoras ni lo aprecias. Tenemos varios problemas. Primero, que las lenguas tienen sentido como expresión en espacios públicos, no en espacios privados. O sea, en espacios privados la gente habla su lengua y no hay problema. Y el problema es en los espacios públicos. Cuando saludamos a los indígenas y les decimos buenos días o buenas tardes, no nos contestan. Y para ellos sí les duele, sí les afecta esta discriminación, porque ellos fueron altamente discriminados. Ellos hablen otomí y español porque yo no soy de aquí, soy de estado de Puebla, pero me trajo mi mamá desde chiquito, por eso aprendí español. Hacia las lenguas indígenas se presenta cuando existen situaciones de desigualdad económica o social. En México existen al menos 60 variantes de lenguas indígenas que se encuentran en riesgo de desaparecer. Cuando una lengua se encuentra en peligro, es fundamental trabajar con los últimos parlantes para poder así documentar sus conocimientos de manera que se conserven registros o datos que puedan resultar útiles en futuras investigaciones acerca de la cultura o población indígena. Conservar las lenguas indígenas que están desapareciendo alrededor de México, ya que las lenguas son una gran parte de la cultura e historia de la religión, y es necesario que se conserven las lenguas para preservar la variedad de las culturas. Para poder mantenerlas vivas, se debe inculcar y enseñar a los jóvenes de las escuelas que son muy importantes estas y explicarles la importancia. Y otra podría ser que las personas que viven y saben hablar las lenguas indígenas enseñen a otros su lengua y así enseñarlas a otras personas.
Xicostli no Yelotixtli ni Palotosta, Panqueo Mano Buene, Yoshino Buene y Panochaca, y Canten Mili, y Canten Tlali y Panotleca. Nosotros los Kumiai somos cantantes de Kuri Kuri. A mí me gusta decir que mi papá Anselmo es un gran cantante aquí en la paz. Aprendí de los ancianos y ancianas Kumiai. Mi papá nos va a enseñar a hacer una sonaja de guaje para cantar Kuri Kuri. Los Kumiai acompañan sus canciones con una sonaja. Y aquí tenemos una sonajita. Las sonajitas tienen que empezarse a limpiar. ¿Sí? Entonces, una vez que esté limpio, lo vamos a mochar. Le vamos a mochar. Y ustedes ven, aquí tienen todavía, este algodoncito es que protege las semillas. Estas semillas adentro del bule, pues ustedes se van a dar cuenta que no produce mucho ruido. ¿Sí? Para eso es necesario meterle otro tipo de semillas. Ahorita yo limpio ese. Sí, limpiando, miel. A pasar. Este es un palo de lentisco. Entonces como no cabe hay que rebajarle un poquito. 1, 2, 3. Kumai, kumai, haña, kumai, haña, kumai. Ya vamos a hacer los hoyitos, le hacemos unos hoyitos así por todo alrededor. Con un fierro caliente. Entonces le echamos semillas. Tenemos unas semillas que nos han traído del desierto de Catarina con los pai. Tengo una semilla muy bonita que nos han dado. Nos trajo la compañera maestra Armandina González. Son muy especiales porque son del desierto. Las semillas deben ser de un solo tamaño. Casi todas las semillas que están aquí son del mismo tamaño. Aquí se echa la trementina con ceniza. Nos vamos a juntar los de primaria y preescolar con nuestro traje tradicional Kumiai para cantar y a bailar Kuri Kuri. Auca, mamita, auca. Las mujeres usan un vestido con flores. A mí también Y los hombres con su taparrabo, su collar de bellota y con su cinto. Y descalzos. Este se pone aquí y así va. Mi nombre es Sergio Domínguez Orozco, soy de San Antonio de Necua, soy Kumiai. Este bule me lo obsequió mi abuela, cuando antes de morir ella me lo regaló para que yo siguiera cantando y estoy muy orgulloso de ella y también orgulloso de mí por haber aprendido estas canciones, estos cantos tan maravillosos que son. Mi abuela le enseñó al profesor Anselmo primero y de ahí el profesor Anselmo
me fui instruyendo, me fui enseñando. Mi tío Agustín también canta Curi Curi. Nos va a cantar la canción del tábano. Escúchala. El tábano. La canción quiere decir que el tábano estaba triste un día en la noche y estaba lejos de su casa. Y por eso estaba llorando. Mi tío Agustín nos está enseñando mucho de la tradición Kumiai. Espíritu, que no te arrima el catarro, para que no te vengan enfermedades, que estén a bendecir tu casa. Y antes, cuando no había cerillo, pues tenían que prenderlo con unas piedras, los prendían. Así hay chispas con ella. Yo estoy enseñando a los nietos para que vayan sabiendo, pues, porque si no aprenden ahorita de que les van dando desde chiquillos, pues ya cuando ya están más grandes ya que hacen caso. Mi tío Agustín nos va enseñando sobre muchas cosas que él ha aprendido. El cielo, la luna, el sol, las estrellas, todo esto, mira, este es un camino cuando vas a ir con Dios. Ya cuando murió mi papá, mi mamá me decía, me aconsejaba, mi hijo, dijo, nunca deja la costumbre de ser indio. Yo soy indio, le digo, y hasta que me muera. Ya aprendiste algo de nosotros, Kumiai, y de cómo con todos los indios de alrededor somos familia. ¡Hasta luego! Nosotros aquí en Sojuelo, Coyopacto, tenemos una escuela bilingüe. Gracias al profesor Taurino que se esforzó porque hubiera una escuela aquí. Porque antes decía mi papá que había que caminar muchas horas para ir a la escuela y por eso casi nadie iba. Aunque ahora todavía está más cerca, todavía hay niños que viven muy arriba en la montaña y tienen que caminar más de una hora. Allí vienen llegando. Hoy es lunes. Así que toca hacer honores a la bandera. Cantamos el himno nacional en náhuatl. Todos los niños entre nosotros hablamos en náhuatl y también con nuestros papás, pero en la escuela aprendimos a hablar en español y nuestros maestros nos enseñan cómo escribir y leer las dos lenguas. Y en algunos pueblos hasta vamos a la escuela juntos. Hay niños que hablan el tema, el náhuatl y el español. Aquí en Canadá también la escuela es bilingüe. Aprendemos en Tenec y en español. Tenemos nuestros libros en Tenec. Es importante aprender y a leer y a escribir en nuestra lengua, porque no es como el español, que como uno lee así se pronuncia. Es diferente. Por ejemplo, para escribir ratón se escribe tel, con una T y un apóstrofe. Y se pronuncia tel. Enel,
tecolote, ololo, pescado, tool. O si queremos escribir nariz, usamos la D y la H, se escribe Sam. Por ejemplo, llorar es Sahnar, gritar es Sahal, chiflar es Suba. Aquí en el albergue hay niños que hablan de todo. Este pájaro le llamamos en náhuatl totos. Este mariposa le llamamos papalos. Las flores le llamamos en náhuatl xochitl. El sol le llamamos tunati. Niqoy kaltuchoko. Niqoy stako. Niqoy kilakastapo. Niqoy kimakanin. Ni kilakan. Ni kintaken. Ni kinkinkan. Ni kimustalek. Ni kinsalakthwat. Ni kimakasanat. Ni papa. Ni takatsanahwa. Ni gilinin. Chukintatlin, kintatlin, kintatlin, niakshniku ketenil. A partir de lo que viste en los videos, pregúntales a tu mamá, papá, hermanos o abuelitos, ¿conocen cuántas lenguas hablan en su región o en su comunidad? ¿Cuáles son? Quédate en casa. ¿Hace cuánto que no ves la luz del alba? Ese lienzo que Dios pinta en tu ventana. Esa luna que te ha visto suspirar. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta si le cantas. Llame ese amigo que hace mucho no le llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque